La Biblia tiene mucho que decir sobre migración, incluso desde su silencio. Hoy en día, nuestro contexto tiene muchos elementos que pueden despertar preocupación en muchas personas. Si hablamos, por ejemplo, de la realidad actual de Estados Unidos, una de las palabras que más preocupación ocasiona es deportación. Alrededor de la misma se suscitan muchas emociones encontradas. Hay quienes defienden las políticas migratorias que algunos gobiernos pueden llegar a establecer en favor de la deportación de personas indocumentadas, a la par que otro tanto grupo se establece en cuestionar tales políticas y sentar su voz de protesta. ¿Cuál es el papel de la iglesia en este escenario? ¿Dice la Biblia algo al respecto? Bueno, de primera impresión, alguien puede decir que la Biblia no solo habla de migrantes y migraciones, sino que también refiere a deportaciones. Claro, pensando en los casos ocurridos con las 10 tribus de Israel o las tribus de Judá y Benjamín, que sufren un proceso de movilización obligatoria propiciado por un gobierno. Para ser más específicos, los reinos de Asiria y Babilonia respectivamente. Solo que, en el sentido estricto del término, ninguno de estos dos ejemplos se puede catalogar como una deportación, porque este concepto refiere a la política que un gobierno establece de sacar a una o varias personas de su territorio mediante el uso de mecanismos oficiales o comunicados legalmente válidos. Si nos referimos a Israel y Judá, ellos no fueron expulsados del territorio asirio o babilonio, fueron movilizados a través de dicho territorio, pero en todo caso, las personas que sufrieron estas políticas tuvieron que salir forzadas de su propio hogar para llegar a contextos donde no tenían ninguna conexión cultural. En la Biblia sí hay un interesante caso de deportación y no se encuentra en el Antiguo Testamento. Se ubica en el contexto del Nuevo Testamento e incluso afectó directamente a la iglesia establecida en el área de impacto de tal mandato. El historiador bíblico Lucas nos relata la escena así. Después, Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas, al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Nótese que el autor refiere a un edicto promulgado por el emperador cuyo contenido obligaba a todos los judíos radicados en la ciudad de Roma a salir de inmediato de la gran urbe. Eso, en términos generales, es una orden de deportación masiva. Más interesante aún es notar que dicho edicto afectó directamente el bienestar de la iglesia, dado que su principal composición hasta el año 49, que es posiblemente el tiempo en el que Claudio emite su edicto, era principalmente de judíos piadosos. ¿Sí? Estamos entonces frente a un edicto que propiciaba una deportación, la separación de familias, la desintegración de una comunidad de fe. Establecía una gran crisis laboral, porque no eran pocos los judíos que se habían integrado a las labores comerciales y productivas de la gran ciudad. Intentemos recrear esta situación. Algún judío habría emparentado con una mujer gentil. Autores, entre ellos William Berkeley, sostienen como muy posible que Priscila no fuera una mujer judía de nacimiento, sino que por el contrario, fuera una mujer emparentada con la nobleza.
perteneciente a una afamada familia de apellido Asilia. Es decir, no es improbable que los judíos emparentaran con gentiles. Luego, tras la llegada del edicto, los judíos tenían que salir, no así los romanos de nacimiento. ¿No propiciaría esto escenarios de separación? Padres que tuvieron que dejar a sus hijos con la esperanza de retornar. Hermanos que se separaron por su divergente condición racial. Creo que puede entender, mi querido oyente, lo que intento ilustrar. El escenario en ese año en la ciudad de Roma tuvo muchos elementos de similitud con el contexto que hoy se vive en países como Estados Unidos o en otras naciones donde se implementan políticas de deportación. Tenemos que la iglesia fue impactada de manera directa, pero luego la pregunta es, ¿cómo reaccionó la comunidad de fe en ese momento? Tendré que decir que la respuesta debe resguardarse en el silencio del texto bíblico. Solo contamos con los testimonios de personas que, como Aquila y Priscila, obedecieron el mandato del emperador y salieron de su territorio para establecerse en diversos lugares, algo que, al final de cuentas, por lo menos a ellos, les representó bendición en tanto tuvieron el privilegio de conocer e interactuar de forma muy cercana con el apóstol Pablo. Si ellos no hubieran salido de Roma, las posibilidades de conocer y aprender directamente del apóstol se habrían reducido a su mínima expresión. Sí, contamos con el silencio de la reacción de la iglesia en Roma, con el silencio de los líderes cristianos del momento. No hubo una manifestación de protesta. No hubo una carta manifestando una opinión. No hubo un movimiento en favor o en contra. Lo que sí hubo es un apóstol Pablo escribiendo una carta para apalear las consecuencias sociales de esta situación. Me explico. La epístola a los romanos surge bajo la necesidad de mediar en el conflicto que se propició tras el retorno de los deportados. Porque sí, los judíos retornaron 5 años después. Ellos se encontraron con realidades completamente diferentes a las que dejaron y quisieron volver a lo que sus contextos eran, pero tal cosa no era posible. En la iglesia, los gentiles habían aprendido a tomar el liderazgo y el tono teológico de las enseñanzas. Habían aprendido a reflexionar las escrituras sin el acompañamiento de los judíos. Pronto esto desentrañó en una serie de discusiones y conflictos que llegaron a los oídos del apóstol Pablo. Su intervención se realizó por medio de la carta que hoy tenemos en nuestras manos. En ese mismo escrito, el autor sagrado manifestó algo que sin duda para los lectores actuales no tiene la misma significación que para los lectores originales. Y amerita que lo observen. El texto dice: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán, porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Por supuesto que tiene una carga significativa diferente para los lectores originales. Es que ellos sufrieron los rigores de las políticas del emperador. Fueron víctimas de su estado de ánimo.
fueron expulsados de su territorio y luego, por voluntad voluble del mismo, pudieron retornar. Pero ahora el apóstol les está instando a respetar a las autoridades, lo que supone incluye al emperador. ¿Desconocía Pablo las políticas erráticas del emperador Claudio? Estoy convencido que no. Todos eran sabedores de sus limitaciones seniles. Pero aún así, el llamado del apóstol es a respetar la autoridad gubernamental. ¿Por qué? Estoy convencido que al sabio escritor de la epístola a los romanos le acompañaba una motivación que se erigía como una muralla para tiempos de incertidumbre: su plena confianza en la soberanía divina. Pablo siempre supo que nada de lo que acontecía se salía del propósito de Dios, de direccionarlo para el beneficio de sus hijos. En la misma carta, el apóstol dijo: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Él estaba tan convencido de su confianza en Dios que, aunque había logrado interiorizar que ninguna circunstancia, por adversa que se mostrara, podría moverle o separarle de Cristo, sus palabras testificaban de ello. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. La reafirmación ante esta pregunta fue clara e incisiva. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Sí, aún en el silencio las Escrituras nos hablan. El llamado de la Iglesia no es a protestar contra las políticas de un gobierno, es a confiar en Dios. Es a creer en que todo lo que sucede tiene un propósito de bienestar para sus hijos. Es entendernos en que ni la muerte ni la vida nos puede separar de Él. La Iglesia entonces debe asumir un papel de respeto, a la par que su papel de buen samaritana. En otras palabras, respetando al gobierno y a sus representantes. Esto incluye orar por él, orar por sus líderes y ayudando al migrante a encontrar paz y estabilidad. Pero sobre todo, promoviendo la confianza en Dios como el baluarte sobre el que tenemos que pararnos. En un futuro podcast conversaremos sobre las crisis que puede vivir una persona migrante y cómo entenderlas para ayudarles a tener paz. No lo olvide. Sonría, sea feliz. Cristo le ama. Bendiciones.